Muy buenas noches, amados hermanos. Gracias por acompañarnos en nuestro servicio de hoy, miércoles 12 de enero. Vamos a orar pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Señor, tu palabra va a ser expuesta. Habla, Señor, a lo más profundo de nuestro corazón. Siempre esa es nuestra oración, Señor, cuando tu palabra sea expuesta, que no solamente pues quede grabada en nuestra mente o en nuestras emociones, sino que conforme lo dice, Señor, pues sabemos de que tu palabra entra hasta lo más profundo de nuestro ser. Pero oramos también, Señor, para que esto nos lleve a cambios de actitud profundos, radicales en nuestra vida. Señor, al mismo tiempo, pues que tu palabra nos lleve a un mayor entendimiento de tu gracia, de tu misericordia, de tu bondad, y que nos lleve pues al convencimiento de que sin ti nosotros no podemos hacer absolutamente nada, que tengamos una dependencia total y absoluta tuya, y que al mismo tiempo también, Señor, podamos conocer tu amor, tu misericordia para con nosotros. Señor, que podamos servirte plenamente. Oramos por eso, que tu Santo Espíritu siga trabajando en nosotros. Señor, pues que sea tu Santo Espíritu hablándonos en este mensaje. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hoy vamos a hablar sobre un tema que le hemos titulado Cristo, nuestro refugio. Para entender este título, el título de este mensaje, vamos a leer Jueces, capítulo 20, del 1 al 9. Josué, capítulo 20, del 1 al 9, el libro de Josué, el maravilloso libro de Josué. Entonces las escrituras nos dicen, en el capítulo 20, el verso 1, habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirá de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad donde vivió. Entonces señalaron a Ceres en Galilea, en el monte de Neftalí, Miquén en el monte de Efraín, Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá, y, al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer, en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad, de la tribu de Gad, y Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiere a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Amén. Este es un precioso pasaje de mucha enseñanza. Ah, Podemos señalar de que Dios, por ejemplo, dio instrucciones, ¿no?, para que se establecieran en todo el territorio de Israel ciudades de refugio. Eso lo podemos leer en Números, en el capítulo 35, de los versos del 22 al 28. Esta ciudad de refugio proporcionaba pues protección, ayuda
y descanso a cualquier persona que hubiera cometido homicidio, pero no intencional. Estas ciudades de refugio nos muestran pues un hermoso cuadro de Jesucristo. Estas ciudades de refugio fueron esparcidas por toda la región. Ninguna tribu estaba pues lejos de ellas, estaban tan bien ubicadas que cualquiera podía acudir a ellas. Eran ciudades accesibles. Algunas de estas ciudades estaban ubicadas en los montes para que todo el mundo lo pueda ver, o sea, eran visibles a todos. También, por otro lado, los sacerdotes se aseguraban que todos los caminos que condujeran a estas ciudades de refugio siempre estén en buenas condiciones y que al mismo tiempo se pongan pues señales regulares que todos puedan ver para orientar al, al fugitivo o a la persona que estaba buscando refugio. Las puertas de estas ciudades nunca, nunca permanecían cerradas, estaban abiertas. El homicida, pues, por ejemplo, cuando haciendo cualquier actividad, por ejemplo, estaba levantando un muro y cae pues una piedra sobre una persona y esta persona muere, entonces esta persona podía acudir a la ciudad de refugio, debería ir inmediatamente porque quizás los familiares, los amigos querían de repente cogerlo y vengarlo, vida por vida, ¿no? Pero era inocente, o sea, no fue un acto premeditado. Entonces, esta persona podía ir a las ciudades de refugio y estas ciudades de refugio estaban, pues, como dijimos, repartidas en todo territorio de Israel, ¿no? Los israelitas todos tenían acceso, era muy fácil la llegada ahí. Y el fugitivo pues tenía derecho a entrar a estas ciudades y nadie podía prohibírselos. Los familiares de la víctima pues tenían de repente el derecho de matar al homicida si éste se encontraba fuera de la ciudad de refugio. Entonces, esta persona que cometió este asesinato involuntario, pues debía permanecer dentro de la ciudad. Y estas ciudades no cambiaban de lugar, estaban fijos. Bien, entonces con todo esto que acabamos de señalar, ¿qué podemos señalar o qué podemos aplicar a nuestra vida? Estas ciudades de refugio nos reflejan la gracia de Dios para el pecador. La Escritura nos dice que la paga por el pecado es la muerte. Todos los hombres, ¿no? Pecadores, que realmente somos por naturaleza, por elección, somos hijos de pecadores también, y entonces merecíamos morir. Cuando estábamos en el mundo, pues pecábamos, no nos dábamos cuenta, y tarde o temprano, pues el castigo por nuestro pecado nos iba a alcanzar. Cristo se presenta pues como una ciudad de refugio a la cual corrimos, ¿no? Para proteger nuestras vidas del enemigo vengador. Tan pronto pues nos damos cuenta de la vida que hemos llevado, pues acudimos a Cristo. Y mientras estemos en la ciudad de refugio, Él es nuestro Señor. Y obviamente nada nos dañará. La elección de estas 6 ciudades, también hay una lección importante ahí en el nombre de ellas. Cádiz. ¿Qué simboliza Cádiz? Pues Cristo es el refugio de los pecadores. Es el refugio de los pecadores. Veamos y comencemos a examinar qué pasó en Cádiz, no según las Escrituras. En Cádiz, los israelitas, por ejemplo, aceptaron el ejemplo de el informe
de los espías que envió Moisés a Canaán, ¿no? Y eso está en Números 13. Y entonces, cuando recibieron la noticia, pues algunos aceptaron y otros pues se rebelaron y decían, ¿cómo vamos a entrar a la tierra? Hay gigantes, y dos solamente decían, vamos, que Dios está con nosotros. La actitud, la rebeldía, la falta de fe del pueblo ocasionó pues que se dieran vueltas por 40 años en el desierto. Entonces, aquí vemos que en Cádiz produce pues la incredulidad, ¿no?, del pueblo a las promesas de Dios. En Cádiz también ocurrió algo muy interesante. Se reveló Coré allí. Él se rebeló con un grupo de personas, con sus familiares, y pues Dios tuvo que intervenir ahí ante esa rebelión y la tierra se abrió en dos, ¿no? Y pues la tierra se los tragó vivos. Y eso está en Números, en el capítulo 16. Y la escritura dice que salió fuego y consumió también a los principales que se unieron con Coré, ¿no?, en esta rebelión. En un solo día, Dios mató a 14.700 personas. Cádiz también fue el sepulcro de María, ¿no? María, que en algún momento, que era la hermana de Moisés, y que en algún momento pues murmuró contra Dios, se quejó contra Dios, se rebeló contra Dios. En Cádiz también Moisés, por su incredulidad al golpear la peña, cuando Dios le dijo, habla a la peña, él perdió el derecho a entrar a la tierra prometida. Eso está en Números, en el capítulo 20, los versos del 2 al 3. Y debido también a que el pueblo contiende con Dios, a las aguas de Cádiz también se les llamó aguas de las rencillas. Vemos todo lo que sucedió en Cádiz, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la enseñanza aquí? Cádiz fue un lugar donde mucha gente pecó contra Dios y fue condenada toda esa gente por ella, no por Dios. Pero Dios en esta ciudad la establece como una vía de escape. Cuando revisamos todos los acontecimientos que se dieron en Cádiz, vemos pues como mucha gente murió, se rebeló, actuaron, desconfiaron de la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué nos hace pensar esto? Señalando a Cádiz pues como refugio, como ciudad de refugio, y en esa ciudad que se cometieron, tanta gente pecó, ¿no? Y también se estableció el juicio de Dios. Pues simplemente podemos ver que en la denominación de esta ciudad como ciudad de refugio podemos ver graficado pues el perdón inmerecido, la misericordia para el malo y la justicia para quien no lo merece. En otras palabras, la gracia podemos ver graficada aquí de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura dice, si santidad, nadie verá a Dios, y en Cristo nosotros somos justificados. Donde abunda pues el pecado, sobreabunda la gracia. En Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vemos la gracia, la misericordia y el perdón de Dios. Jesús es pues el refugio para todo aquel que peca. En 1 de Juan 1:18 dice, si decimos que no hemos pecado, nos hemos engañado a nosotros mismos y la verdad
no está en nosotros. Por otro lado, también vemos que Cristo es refugio porque Él es nuestro abogado. En primera de Juan 2, del 1 al 2, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y Él es propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, con todo esto, pues en Cádiz podemos ver la gracia de nuestro Dios, ¿no? Que Él actúa en favor de nosotros, perdonándonos, dándonos su misericordia, justificándonos, y no lo merecíamos, simplemente es por pura gracia. Otro lugar de refugio fue, otra ciudad de refugio fue Siquén. Y Siquén simboliza pues el refugio de los fatigados. Cristo, el refugio de los fatigados. Vamos a recordar qué pasó en Siquén. Siquén fue la primera escala de Abraham cuando él llegó a la tierra prometida. Él ahí adoró. Siquén fue el lugar donde violaron a Dina, la hija de Jacob, y eso está en Génesis 34. En Siquén también eh, fue el lugar donde apacentaban pues las ovejas los hijos de Jacob, y en ese momento se les presenta a José, y José pues los visita y estos los vendieron a los madianitas. Eso está en Génesis 37. En Siquén fue el lugar también donde enterraron los huesos de José. Siquén también fue el escenario vergonzoso del pleito pues entre Abimelech y Jotán, que eso se describe grandemente en Josías 9, que lo podríamos dejar, en donde pues hubo una rebelión, hubo asesinatos y levantaron a Abimelech, toda una tragedia para el pueblo de Israel. Todo eso pasó ahí, en Siquén. Entonces, Siquén, una ciudad realmente en donde pues evidencian las tragedias, ¿no? Conflictos, y había tragedias y conflictos que tenían uh, con Dios, ¿no? Y sin embargo, Dios lo establece a Siquén como una ciudad de refugio. Entonces, ¿qué nos hace ver esto? Que señalando a Siquén como una ciudad de refugio, vemos graficado pues el hombro y la espalda de Dios para el que se encuentra cansado y lleno de problemas. Jesús dijo, por ejemplo, en Mateo 11:28, venid a mí los cargados, los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. También podemos recordar la parábola de la oveja perdida, ¿no? La que sale Jesús, la que sale el buen pastor a buscar a la oveja perdida para deja las 99 por una que se pierde. El pastor le encuentra, ¿no?, a la oveja, tal vez de repente esa oveja que se perdió, de repente estaría herida, golpeada, muy cansada, pero ahí el buen pastor la toma, la pone por sus hombros, ¿no? Porque obviamente esta oveja se encontraba maltratada, no podía caminar, y el buen pastor la coge y la lleva sobre sus hombros. Y esa es pues la, uh, la figura, ¿no?, que podemos ver cuando se establece a Siquén, ¿no?, como ciudad de refugio. Todos los que están afligidos, cansados, heridos, lastimados, ¿no?, podemos acudir a Jesús. Jesús quien nos levanta y nos pone en sus hombros. También vamos a ver la otra ciudad, que es Hebrón.
Y Hebrón simboliza pues Cristo, refugio de los desamparados. Hebrón significa asociación o comunión. Hebrón estaba rodeada de viñedos, de unos viñedos notables, ¿no? Notables por su verdor, por sus uvas blancas, ¿ah? También porque pues habían sitios en donde eran lugares de viñedos frondosos o olivares que se daban por todo el lugar. También era un sitio en donde había el agua que abundaba también. Entonces, ¿qué vemos aquí? En Hebrón, pues había vino, ¿no? Producto de las uvas que se producía, y eso era símbolo del Espíritu Santo. También había pues aceite, ¿no? Porque ahí también estaban los olivares, ¿no? Y ahí fabricaban pues el aceite, entonces eso también nos habla de la unción. Y también había agua, que esto nos habla o nos simboliza la palabra de Dios. Desde ya podemos ver todo lo que había en esta ciudad de Hebrón. Por otro lado, también la historia nos dice que en Hebrón, pues David fue ungido, ¿no? Como rey por Samuel, en segunda de Samuel 2:11. En Hebrón también nacieron 6 de los 7 primeros hijos de David. David reinó sobre Judá durante 7 años y 6 meses, e hizo pues de Hebrón el asiento de su trono, pero después lo estableció en Jerusalén. Entonces, con todos estos datos, ¿qué enseñanza podemos rescatar aquí? David era un joven olvidado por todos, incluso por su padre, cuando fue Samuel a visitarlo para ungirlo, ¿no? Según las instrucciones de Dios, para ungir a uno de sus hijos, llama a todos los que ellos, pues obviamente los servían, pero al que estaba marginado, ¿no? Lo iban y lo enviaban a pastorear ovejas. Y realmente el pastoreo de ovejas no era pues una labor muy bien vista en esa época, sino que los enviaban a aquellos que eran marginados, aquellos que eran olvidados. Entonces, este hombre, David, que era olvidado hasta incluso por su padre, pasa pues del anonimato a ser el rey más sobresaliente de Israel en un lugar llamado Hebrón. Este lugar entonces simboliza a Cristo, nuestro refugio, reconociendo pues a los olvidados, a los que le sirven también en secreto. Las escrituras nos dicen en el Salmo 113, los versos 7 y 8, Él levanta al pobre del polvo y al necesitado saca del muladar, para presentarlos como príncipes con los príncipes de su pueblo. Oh, maravilloso tener un Dios que siempre, pues, también Él tiene presente a los olvidados, a los marginados. Tremendo. Bien, vamos a hablar sobre el cuarto lugar, o la cuarta ciudad que fue nombrada como refugio, y es Becer. Y esto simboliza, pues, el refugio de los débiles. El nombre de Becer significa castillo o fortaleza secreta. Delante de la tentación, mi querido hermano, somos débiles, pero Dios, juntamente con la tentación, nos da la salida. Acudimos pues a Becer, a esa ciudad de refugio, acudimos a Cristo cuando estamos débiles, cuando nos sentimos débiles, cuando sentimos que no podemos soportar más la situación por la que estamos pasando. Cristo, nuestro refugio, Cristo, el que nos levanta. Amén.
Cuando el enemigo pues está como león rugiendo, 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 cuando está afectando nuestra mente y también afectando nuestro corazón, tratando de persuadirnos para que pequemos, debemos correr a vencer, ¿no? A Cristo, el refugio de los débiles, nuestra fortaleza secreta, que es Cristo, nos ayuda en medio de nuestra debilidad. Y por eso conviene que cuando estemos en esos momentos, vayamos en busca de Jesucristo. Recuerda mucho el Salmo 91, que te invito a que lo puedas meditar y reflexionar en esta noche. Otra ciudad también que fue nombrada como refugio fue Ramot. Y esto nos simboliza Cristo, refugio de los caídos. Ramot significa alturas. Cuando nuestro nivel espiritual baja y nos sentimos de repente lejos de Dios, Ramot, esta ciudad de refugio, nos lleva al nivel donde está Cristo. ¿No? Esa es simbología. Entonces, ¿cuál es la aplicación o la enseñanza aquí? Cuando en el vaivén de la vida nos sentimos aplastados y sin darnos cuenta, poco a poco y sutilmente nuestra vida espiritual decae, ahí debemos acudir a Cristo y podemos ser levantados por Él una vez más. En Habacuc 3:19 nos dice: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como siervas y en mis alturas me hace andar. Y por último vemos la ciudad de Golán. Y Golán, que fue establecido como ciudad de refugio, esto nos simboliza a Cristo, refugio de los afligidos. Golán significa prisión, significa gozo o ser feliz por ser prisionero. Eso simboliza Golán, o eso significa Golán. ¿Y cuál es la enseñanza entonces? El Hijo de Dios ya no encuentra pues su felicidad en los placeres del mundo. Cada uno de nosotros, cuando hemos recibido a Cristo, cuando Cristo es eh, el que nos ha perdonado, justificado, restaurado, cuando hemos estado en esa aflicción de nuestra vida y hemos encontrado en Él la paz, ¿no? Y realmente nosotros, pues con nuestra actitud, ¿no? Al estar en esa situación de pecado, no hemos experimentado el gozo, la felicidad, sino muy por el contrario, pues la aflicción, ¿verdad? Entonces, el encontrar y estar en los caminos del Señor y al darnos cuenta el desorden en nuestra vida, pues encontramos también que una vez que nosotros hemos recibido a Cristo encontramos pues una serie de conflictos en nuestra mente, hay tensión en nuestra mente porque la naturaleza caída quiere llevarnos pues a lo que éramos antes y por otro lado pues queremos agradar a Dios, ¿verdad? El espíritu pues y la carne continuamente pelean y eso que produce ansiedad, perturbación, y esto a su vez genera inquietud e inestabilidad emocional. En medio de las frustraciones que producen, pues el tratar de vivir como hijos de Dios, porque podemos caer, mi querido hermano, ¿no? En ese momento en donde estamos en esas frustraciones, ¿no? De querer vivir, tratando de vivir, de tener una vida, pues, como hijos de Dios, cumpliendo con nuestras responsabilidades, pues Él como que nos dice, aquí,
van a encontrar la fortaleza y el gozo, ¿no? Para poder servirme. ¿En dónde? Simplemente en Golán. Para que encontremos delicia en poderlo servir. Si como esclavos de Jesucristo no acudimos a esta ciudad de refugio llamada Golán, o sea que es el refugio de los afligidos, si no acudimos a Jesús, si no permanecemos en Jesús, ¿no? Cuando ya tenemos una vida restaurada, plena, y si no nos mantenemos y si nosotros no entregamos también aquellas de nuestras aflicciones y ponemos nuestra confianza plena en Él, ¿no? Si no confiamos en que Él pueda transformar nuestra vida y le podamos entregar nuestras dolencias, nuestras preocupaciones, nuestras aflicciones, pues simplemente si no lo hacemos podemos vivir amargados y negativos, de repente sin una sonrisa, sin ninguna sonrisa. Por eso debemos permanecer en Jesucristo. Golán, Golán significa el gozo que experimentamos en el servicio. David decía, has cambiado mi lamento en danza y me ceñiste de alegría. Como conclusión, mi querido hermano, de este mensaje, ¿qué podemos decir? Cualquiera sea tu situación, por ejemplo, de pecado, que simboliza Cades, de fatiga, que significa Siquén, de desamparo, que simboliza Sicón, de debilidad, que simboliza Bequer, de caída, que simboliza Ramot, o de aflicción, que significa que simboliza Golán, estas ciudades. Sea cual sea tu situación, corre a la ciudad de refugio, que es Cristo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú de todas maneras nos iluminas, nos guías, tu palabra, o nos das tu palabra para que nos guíe siempre a Jesucristo. Gracias, Señor, por ello. Señor, cuando estamos en una situación de pecado, podemos acudir a ti. Cuando estamos fatigados, podemos acudir a ti. Cuando estamos desamparados, podemos acudir a ti. En debilidad, podemos acudir a ti. En caída, podemos acudir a ti. En aflicción, podemos acudir a ti. Dios, qué grande y maravilloso, misericordioso y bondadoso eres. Ayúdanos, Padre Santo, a que en todo momento, pues tú seas el motivo principal de nuestra existencia. Que en todo que podamos estar convencidos plenamente, Señor, de que tú, en tu gracia y en tu misericordia, siempre estás dispuestos a amarnos. Podemos pasar momentos muy difíciles, pero siempre tú estás dispuesto a amarnos, recibirnos, restaurarnos, lavarnos, justificarnos, perdonarnos y prepararnos para seguir luchando en esta vida hasta que podamos estar en tu presencia. Gracias, Padre Santo, por tu infinita bondad y por tu gracia. Te alabamos y te bendecimos, poderoso Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Mi querido hermano, que Dios los bendiga y los esperamos en nuestros servicios presenciales del día domingo a las 9 y a las 11 de la mañana. Que Dios los bendiga.